El sistema de enfriamiento. La quinta esencia del GRIP presenta. El rendimiento de un motor de alto desempeño no solo se mide por la potencia que genera, sino por su capacidad para gestionar el calor residual. Bienvenidos. Hoy analizaremos el sistema de enfriamiento, el conjunto de ingeniería encargado de mantener el equilibrio térmico entre la eficiencia operativa y el colapso estructural. En este video, desglosaremos desde la dinámica de fluidos del refrigerante hasta la precisión del termostato, comprendiendo por qué una falla en la gestión térmica es, en última instancia, el fin de la vida útil de cualquier propulsor. Comenzamos. 1. El propósito estratégico, el ¿por qué?, no es solo enfriar, es gestión térmica. El motor necesita trabajar a una temperatura óptima, generalmente entre 90 grados Celsius y 105 grados Celsius. Punto clave: si está muy frío, gasta combustible y se desgasta. Si está muy caliente, el metal se expande y se funde. Punto 1. El fluido refrigerante, más allá del agua. Concepto: no es un simple líquido. Es un compuesto químico diseñado para condiciones extremas. Desglose. Debemos explicar que el uso de agua común provoca corrosión y depósitos minerales, sarro, que obstruyen los conductos internos. El refrigerante utiliza etilenglicol para elevar el punto de ebullición, evitando que se convierta en vapor, y bajar el de congelación. Valor educativo. Mencionar la importancia de los aditivos anticorrosivos que protegen los metales del motor: aluminio, hierro, cobre. 2. Los componentes críticos, la anatomía. Vamos a explicar brevemente la función de cada uno para que sea intuitivo. La bomba de agua, el corazón que hace circular el fluido. El termostato, el cerebro, o la válvula inteligente que decide cuándo dejar pasar el agua al radiador. El radiador, el intercambiador de calor. El anticongelante, refrigerante. Explicar por qué nunca debe usarse solo agua, por el punto de ebullición y la corrosión. A. La bomba de agua, el corazón del sistema. Concepto técnico. La bomba de agua es un componente de desplazamiento cinético, generalmente impulsado por la correa de distribución o de accesorios, cuya función es garantizar la circulación forzada del fluido refrigerante a través de las camisas del bloque y la culata. Explicación para el público. Sin circulación, el calor se estanca. La bomba de agua no solo mueve líquido. Su diseño de a la vez está calculado para vencer la resistencia del sistema y evitar la formación de bolsas de aire o vapor. Una bomba eficiente asegura que el gradiente térmico sea uniforme en todo el motor. Punto de valor educativo. Es fundamental vigilar el estado del sello mecánico y los valeros. Una falla aquí no solo provoca fugas, sino que puede derivar en una pérdida de presión catastrófica que destruiría los empaques de la culata en cuestión de minutos por un choque térmico. B. El termostato, el centinela térmico. Concepto técnico. El termostato es una válvula reguladora de flujo activada por calor, normalmente mediante una cápsula de cera expandible. Actúa como un interruptor analógico que divide el sistema en dos circuitos, el de calentamiento rápido y el de enfriamiento activo. Explicación para el público. Muchos creen que el motor debe estar lo más frío posible, pero es un error. Un motor operando por debajo de su temperatura óptima sufre mayor fricción y un consumo de combustible ineficiente. El termostato es el encargado de mantener la puerta cerrada mientras el motor alcanza su rango de trabajo. Solo cuando se llega al umbral de diseño, por ejemplo, 90 grados Celsius, se abre para permitir que el radiador cumpla su función. Punto de valor educativo. Un termostato pegado en posición cerrada es la causa más común de motores fundidos. Por el contrario, uno pegado en posición abierta impedirá que el motor alcance su eficiencia máxima, provocando lodos en el aceite y mayor desgaste interno. C. El radiador y el motoventilador, el intercambiador de calor. Concepto técnico. El radiador es un intercambiador de calor de flujo cruzado diseñado para maximizar el área de contacto entre los conductos del refrigerante y las aletas de disipación de aluminio. Su función es transferir la energía térmica del fluido al aire ambiente mediante procesos de conducción y convección. Imaginen al radiador como un laberinto de túneles muy delgados rodeados de miles de pequeñas láminas de aluminio.
El refrigerante entra caliente y, al recorrer estos túneles, el aire que choca de frente contra el auto le roba el calor. Si el auto está detenido en el tráfico, entra en acción el motoventilador, que es básicamente un abanico gigante que fuerza el paso del aire cuando no hay movimiento natural. Punto de valor educativo, lo que el cliente debe saber. El mayor enemigo del radiador es la obstrucción. Si las aletas externas están llenas de lodo o insectos, o si por dentro tienen sarro por usar agua común, el intercambio de calor falla. Es como intentar enfriar un café soplándole a través de una pared. Por más que sople el ventilador, el calor no tiene por dónde salir. Mantenerlo limpio por fuera y con refrigerante certificado por dentro es la clave de su longevidad. D. El tapón de presión y el depósito de expansión, la gestión de la presión. Concepto técnico. El sistema de enfriamiento opera como un circuito presurizado para elevar el punto de ebullición del refrigerante. El tapón del radiador funciona como una válvula de alivio tarada a una presión específica, medida en PSI o bares, mientras que el depósito de expansión actúa como un pulmón que compensa las variaciones de volumen del fluido por dilatación térmica. Desglose profesional. Es un error común considerar al tapón del radiador como una simple tapa. En realidad, es una válvula de seguridad calibrada. Cuando el líquido se calienta, se expande y aumenta la presión interna. Esto permite que el refrigerante alcance temperaturas superiores a los 100 grados Celsius sin entrar en ebullición. Si la presión excede el límite de diseño, el tapón permite el paso del excedente hacia el depósito de expansión. Al enfriarse el motor, el vacío generado succiona el líquido de vuelta al circuito principal. Punto de valor educativo. Un tapón defectuoso que no mantiene la presión provocará que el motor se sobrecaliente prematuramente, aunque tenga suficiente líquido. Por otro lado, la regla de oro de la seguridad automotriz. Nunca se debe intervenir este componente con el motor a temperatura de operación. La descompresión súbita convertiría el líquido en vapor instantáneo, causando lesiones graves. El conocimiento técnico también es seguridad personal. Sensores de temperatura y gestión electrónica, ST. Concepto técnico. El sistema moderno de enfriamiento es monitoreado por el sensor ST, Engine Coolant Temperature, un termistor de coeficiente de temperatura negativo, NTC. Este componente traduce la temperatura del fluido en señales de voltaje que la ECU, unidad de control del motor, interpreta para optimizar la mezcla aire-combustible, el tiempo de encendido y la activación de los periféricos de enfriamiento. Desglose profesional. La eficiencia del motor depende de la información. El sensor de temperatura actúa como los ojos de la computadora. Si el motor está frío, la ECU enriquece la mezcla para estabilizar la marcha. Una vez alcanzada la temperatura de operación, ajusta los parámetros para reducir emisiones y consumo. La gestión electrónica es la que decide, con precisión de milisegundos, cuándo es necesaria la intervención del motoventilador en sus distintas velocidades o incluso el cierre de rejillas aerodinámicas en vehículos de alta gama. Punto de valor educativo. Un sensor de temperatura con lecturas erráticas puede ser el origen de fallas difíciles de diagnosticar, como un consumo excesivo de combustible o un motor que se ahoga al arrancar en caliente. Es vital entender que el tablero de instrumentos es solo una representación visual. La verdadera gestión ocurre en la ECU, y mantener este sensor en óptimas condiciones es lo que garantiza que el sistema reaccione antes de que el daño sea irreversible. Mangueras y abrazaderas. Los conductos de presión. Concepto técnico. Constituyen el sistema de transporte de fluido entre el bloque, la culata y el intercambiador de calor. Deben estar fabricadas en elastómeros reforzados, como EPDM o silicona técnica, con alta resistencia a la degradación térmica, la presión interna y la corrosión química de los aditivos del refrigerante. Desglose profesional. No debemos subestimar la importancia de las canalizaciones. Las mangueras son componentes de desgaste que soportan ciclos constantes de expansión y contracción. Su integridad estructural es lo único que mantiene la presión del sistema. Un fallo por fatiga en una manguera o una abrazadera debilitada provoca una descompresión instantánea, lo que detiene el flujo refrigerante y expone al motor a un choque térmico crítico en segundos. Punto de valor educativo. La inspección táctica es clave. Una manguera que presenta cristalización, rigidez excesiva,
O, por el contrario, una textura demasiado blanda o con protuberancias, indica que las capas internas de refuerzo han fallado. Sustituir estos elementos de forma preventiva es una inversión mínima comparada con el costo de un sobrecalentamiento total por una rotura en carretera. G. Tecnologías de refrigerantes. IAT, OAT y HOET. Concepto técnico. El fluido refrigerante no se define por su color, sino por su paquete de inhibidores de corrosión. Existen tres tecnologías principales. IAT, tecnología de ácidos inorgánicos. OAT, tecnología de ácidos orgánicos. Y HOET, híbrida. Cada una diseñada para la metalurgia específica de diferentes generaciones de motores. Desglose profesional. Es vital comprender que el color del refrigerante es meramente un tinte y no un estándar universal de rendimiento. Los refrigerantes inorgánicos, IAT, comunes en motores antiguos, utilizan silicatos y fosfatos para proteger el hierro. Los orgánicos, OAT, por el contrario, ofrecen una protección mucho más longeva, hasta 5 años o 250.000 kilómetros, y son esenciales en motores modernos con componentes de aluminio y aleaciones ligeras. Mezclarlos es un error crítico, ya que las químicas pueden reaccionar entre sí, creando sedimentos o lodos que bloquean los conductos del radiador. Punto de valor educativo. El refrigerante tiene dos misiones: protección térmica y protección química. La primera evita que el líquido hierva o se congele. La segunda evita la cavitación y la electrólisis, procesos que pueden perforar las camisas del motor desde adentro. Utilizar siempre el grado especificado por el fabricante, OEM, no es una sugerencia. Es un requisito de ingeniería para la supervivencia del tren motriz. Conclusión y cierre. El valor del conocimiento. Entender el sistema de enfriamiento no es un simple ejercicio académico. Es la mejor herramienta de protección para tu patrimonio. Al finalizar este recorrido técnico, queda claro que tu motor es una máquina térmica que lucha constantemente contra sus propios límites físicos. Si hoy has comprendido por qué el termostato es un centinela o por qué la química del refrigerante es vital para la metalurgia de tu motor, has dejado de ser un simple conductor para convertirte en un operador consciente. El objetivo es que, ante la mínima irregularidad, tengas la capacidad de diagnosticar y actuar con precisión, evitando que un fallo menor se convierta en una reparación catastrófica. Gracias por brindarnos lo más valioso que tienes, tu tiempo. En la quinta esencia del GRIP, nuestro compromiso es que cada minuto invertido en este canal se traduzca en conocimiento práctico y en una vida útil más prolongada para tu máquina. Mantén el equilibrio térmico, mantén el GRIP. Nos vemos en la próxima entrega.